Bueno, ya estamos de regreso para continuar con Conexión Tele 13 y estamos ya en conexión con Camilo Charme, director ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. ¿Cómo está, Camilo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Mire, contémosle un poco a la audiencia que en el fondo el ministro Pardo entregó un nuevo proyecto de ley con un nuevo subsidio eléctrico cuya idea es ampliar el subsidio a 4,5 millones de familias, para lo cual se requieren $900 millones, que son $300 millones anuales por 3 años. Y ese dinero van a sacarlo en gran parte de dineros que las pequeñas generadoras, que tienen el nombre de técnico de usted me lo dirá y me lo recordará, Sí. PM, ¿cómo se...? Bueno, las pequeños medios de generación distribuidos. Es PMGD. Que las pequeñas generadoras estaban recibiendo se hizo un esquema, ¿no?, de incentivos para ellas, para que se instalaran, y parte de ese incentivo le van a quitar por 3 años para financiar esto, que son como $150 millones anuales. Y ustedes acaban de entregar una comunicación, una declaración pública en que están muy en desacuerdo con esto, ¿no? Claro, como usted bien dice, Mónica, buenas tardes también, Ramón. Buenas tardes. Este es un nuevo proyecto de ley, y ¿de qué la historia importa? Que nace apenas tenemos una ley que se publicó en abril de este año. Y en esa ley, que era la estabilización tarifaria eléctrica, se establece este subsidio por primera vez para las familias más vulnerables y que considera un universo de 1,5 millones de familias. Uh-huh. Entonces, lo primero que se pregunta es cómo un gobierno, cualquiera que sea, ¿verdad?, si ya acaba de publicar una ley en abril y al mes siguiente tenemos que volver a sentarnos por otro proyecto de ley que viene a enmendar un proyecto de ley recién publicado. Eso desde el punto de vista de la percepción del regulador no da mucha seguridad, porque estar cambiando continuamente las reglas que acabamos de aprobar como país nos da una sensación de seguridad jurídica, de cómo se va a ir cambiando, ¿verdad?, a través de un buen diálogo regulatorio con el sector público, las reglas. Y eso es una primera pregunta. La segunda pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué pasamos de 1,5 millones de familias a 4,700,000 familias, cuando durante toda la discusión del proyecto de ley de estabilización tarifaria siempre se habló de 1,5 millones de familias y que de hecho se basaba en la lógica del subsidio de agua potable que cubre 850,000 familias? Entonces, también los criterios de focalización de la política pública llaman la atención y uno se pregunta dónde viene ese cambio de criterio, y lamentablemente ni en la discusión prelegislativa ni en el mensaje del proyecto de ley se aclara estas dudas. Pero ¿no hubo una mesa donde ustedes también participaron, donde se discutieron todas estas cosas? Efectivamente, hubo un proceso de mesa técnica y una de las frustraciones de ese proceso fue que sentimos que nosotros fuimos como industria, explicamos nuestra visión, explicamos nuestras ideas, pero al final el proyecto de ley es principalmente la idea original que tenía el ministerio. Por lo tanto, también nos preguntamos, ¿qué pasó con estos 3 meses de trabajo donde hicimos presentaciones, donde pusimos nuestra experiencia, donde hicimos preguntas también, como la que estoy señalando ahora, para que después de 3 meses el proyecto principalmente se mantenga igual? Está basado principalmente en subir un impuesto en un 100%, que es el impuesto a las emisiones de CO2, y hacer un cargo a una parte de la industria, y también reconocer que hay una sobrecargo por el IVA, por el mismo tema que como las tarifas tienen que normalizarse y empezar a reconocer los precios reales. Entonces, claro, tuvimos 3 meses, conversamos, planteamos dudas, no nos contestaron, en el proyecto de ley tampoco se aclara esas dudas, y lo que sí se mantiene, y eso también es muy curioso, que una política pública, que es muy legítimo que un gobierno tenga, ¿verdad?, el derecho a fijar una política pública, esté financiado en gran mayoría por identificar 2 grupos de la economía y grabarlos extraordinariamente para que ellos financien una decisión de política pública.
Eso no es de acuerdo con el sistema general de tributación que tenemos en Chile. Y además es una señal muy peligrosa, porque esto puede pasar en cualquier otra área de la economía. Identificar ciertos actores, considerarlos, ¿verdad?, objetos de recaudación y grabarlos extraordinariamente. Ahora, para poder entender bien el impacto que tiene sobre estas pequeñas empresas generadoras de energía, ¿cómo funciona el modelo de las PMGD? ¿Cuántos son y cuánto aportan al sistema, por ejemplo, que si se viesen grabados entonces con esta impuesto, podrían generar tal vez un problema para su subsistencia? En el sistema chileno tenemos generadoras que producen energía eléctrica, ¿verdad? Y en el sistema para clientes regulados, lo que hacen estas empresas de generación es que van a una licitación internacional donde se ofrece un precio y una cantidad. Esta licitación está liderada por la Comisión Nacional de Energía y se eligen, ¿verdad?, a las empresas que ofrezcan los mejores precios, así los precios más económicos de cada proceso de licitación. Y con eso esa energía es tomada y es la que se ofrece a las distribuidoras para que las distribuidoras la entreguen a todos nosotros que somos los clientes regulados. Pero también hay otro grupo de empresas que se llaman los medios de generación distribuida, y estas empresas no van a estos procesos de licitación, sino que ellos tienen una regulación para, una vez que se conectan, ¿verdad?, a las redes de distribución, de subtransmisión, inyectan esa energía y el sistema establece un precio que se denomina precio estabilizado, que es una regla administrativa, donde ellos tienen un precio estabilizado a largo plazo, y con ese sistema, ¿verdad?, ellos viven. Entonces tenemos un sistema mixto donde existen empresas de generación normal que obtienen sus contratos de licitaciones y empresas de generación distribuida que ellos, ¿verdad?, tienen un precio administrativo que está dado por una diferencia entre el precio del mercado y los costos que ellos tienen de producir esta energía. Ahora, en ambos casos, ya sea las empresas que se adjudicaron los contratos de licitación o los que tuvieron la producción a través de esta conexión a las redes de distribución, estos dos sistemas de precio, el del contrato o el del precio estabilizado, es lo que permite a las empresas ir a negociar el financiamiento con el sistema financiero, con los bancos, con los inversionistas, y esas reglas, ¿verdad?, se sellan en contratos de financiamiento. Y obviamente, si a usted le cambian abruptamente las condiciones de su contrato, los sistemas de financiamiento que están también proyectados en el año futuro van a ser afectados. Y los inversionistas, ya sean bancos o fondos de inversión, lo que van a pedir es, bueno, a mí me tiene que llegar mi retorno acordado según los contratos y según las normas que existieron al momento en que yo otorgué ese financiamiento. Entonces, esta ley que viene a cambiar las condiciones de financiamiento afecta, ¿verdad?, a la empresa, pero afecta al financiamiento. Y ahí es donde los financistas le van a pedir, mire, yo necesito mi retorno, usted igual me tiene que pagar, pero ahora las empresas van a recibir mucho menos de sus flujos de caja. Y eso es donde hay una alteración grave en las condiciones regulatorias con que las empresas se financiaron legítimamente y de buena fe. Camilo, pero a ver, ya, usted nos acaba de describir el problema que genera esta ley para las PMGD, pero hay un problema también para las familias más vulnerables que tienen que pagar estas alzas de las tarifas eléctricas, ¿ya? Que tampoco fue responsabilidad de ella el congelamiento de los precios. ¿Qué proponen ustedes para resolver ese tema? ¿Cómo pagar ese subsidio? Porque usted dice, pero ¿por qué se sube de 1,5 millones a 4.7? Bueno, porque hay más familias que lo necesitan. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo se tiene que financiar esto? Claro. Mónica, usted dijo algo que es muy interesante en todo esto. La situación que estamos viendo ahora no nace ni fue solicitada por la industria de generación. Esto fue una decisión política que en un momento se dijo, dentro de todas las posibles opciones, vamos a congelar los precios de la energía. Y obviamente ya estamos conscientes que estábamos viviendo momentos sociales después de la pandemia y la industria de generación
por ejemplo, nunca objetó el proceso. Es más, la industria de generación, en el primer proceso de estabilización, lo que es conocido como el PEC 1, se tuvo que financiar esa diferencia de congelamiento y llegamos a $400 millones que la industria de generación tuvo que ir a refinanciarse con el sistema financiero. $400 millones. Y lo que estamos viendo es que en el proyecto de ley el gobierno dice que el aporte fiscal va a ser de $20 millones al año por 3 años, $60 millones. Entonces hay una desproporción muy grande entre lo que estaba aportando el sector de generación versus lo que está aportando el sector de gobierno, dada la condición de que esta es una circunstancia que nace por una decisión política, no la causó la industria de generación, no como en otros países, ¿verdad?, donde hay ciertos sectores económicos van a pedir un rescate. Acá la industria de generación no pidió un rescate, y la industria de generación no solicitó el congelamiento de sus contratos. Dos, cuando se fueron revisando estas medidas, el año 22 y el año 24, en la solución tampoco nunca se le preguntó a las familias, oiga, ¿usted se quiere seguir endeudando y acumulando intereses o prefiere pagar las cuentas de electricidad a los precios que se van ajustando semestralmente? Esa solución tampoco estuvo. Bueno, pero ¿cuál es la solución entonces? ¿Sí? De todas maneras, el cálculo que usted hace del aporte del fisco es un poco pequeño. Según la información que yo tengo, que me entregó el ministerio, serían $80 millones del fisco del IVA, lo que usted mencionaba, que como el alza de las tarifas van a recaudar más IVA, 20 millones, que no recuerdo de qué son, y 15 más. En total suman 115 millones versus 150 que aportarían ustedes. Sí, no, nosotros tenemos un número bastante distinto a lo que dice esa información que nos está dando. Los 15 millones son recaudación adicional por la multa ya financió $400 millones a partir del año 2019. Sí. Por eso aquí la historia importa. Dos, en la ley de estabilización se estableció que el Ministerio de Hacienda solamente puede aportar hasta $20 millones por año. $20 millones. Eso es lo que dice la ley de estabilización aprobada y publicada en abril de este año. Y ahora lo del IVA, también tenemos que ser bien claros. El IVA lo estamos pagando los usuarios. Eso es una sobrerecaudación de IVA que el gobierno nunca había, ¿verdad?, identificado en la ley de presupuesto porque se da ahora. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería lo que está aportando el gobierno son solamente estos $20 millones al año, estableció la ley de estabilización. El punto es si ustedes están de acuerdo con que hay que ayudar a 4.7 millones de familias a pagar esto o no. Esa pregunta también es muy interesante. Nosotros lo que estamos de acuerdo es que se tiene que apoyar a las familias efectivamente en condición vulnerable. Y ahí tenemos otro contrafactual, Mónica. El gobierno hizo un llamado a las familias y se inscribieron 1.6 millones de familias. No se inscribieron 4.7. Entonces también la pregunta de diseño regulatorio es ¿por qué un proyecto de ley quiere recaudar dinero a través de gravámenes especiales y después ver cuál es el universo de familias que en verdad lo necesita? Eso desde el punto de vista de diseño, de arquitectura regulatoria, tampoco nos parece una buena práctica. Porque ¿qué pasa si el día de mañana se inscriben el 1,6 millones o se inscriben 2 millones, pero recaudamos para 4,7 familias? ¿Qué vamos a hacer con ese distancia de dinero? ¿Qué se va a hacer? Bueno, pero si la cifra entonces se achicara, porque en la discusión legislativa, ¿cuánto dinero estarían dispuestos ustedes a poner? ¿De los 150 millones? Bueno, es que la pregunta ahí, Mónica, es bien interesante. Actualmente, la ley, ¿verdad?, tiene $120 millones aportados. 100 millones vienen del sector privado y 20 millones vienen de Hacienda. Sí. Esos 120 millones cubren al 1,5 millones de familias. Si hacemos una regla de 3 sencilla y duplicamos las familias, pasaríamos de 1,5 millones a 3 millones, ¿verdad? Ese 0.5 millones adicionales de familias estaría cubierto por la recaudación del IVA según los cálculos que hizo la Universidad de Santiago. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se quiere tensionar a un sector como el sector de generación que ha estado aportando energías renovables? Hoy en día, Mónica, Chile tiene 65% de la generación eléctrica de Chile es renovable, es líder en muchos aspectos, estamos al nivel de Canadá.
una industria que además ha estado trayendo know-how, una Lo que industria pasa, que se ha diversificado en cantidad de actores, que sí. está invirtiendo en Chile. En los últimos 10 años, Mónica, esta industria ha invertido $30.000 millones, Ujú, alrededor del 10% del PIB de nuestro país. sí. No, sí, sin Cuando duda. el objetivo de aumentar, duplicar el subsidio, estaría cubierto por la recaudación del IVA. Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente el aporte que han hecho las PMGD, pero también está lleno de expertos, incluyendo a quienes son los controladores del sistema de cómo se financia y cómo se generan las tarifas, que dicen que ese aporte, que ese incentivo que se dio, que otros lo llaman subsidio, en el fondo ha distorsionado el mercado de la generación eléctrica y ahí ha generado un costo muy alto. Sí, claro. A ver, lo que yo le he estado señalando, Mónica y Ramón, es que en el sistema existen dos tipos de empresas. Están las empresas de generación sin apellido, Sí. que son las que yo le dije que No, me refiero a las toman sus contratos a PMGD. través de las licitaciones, y los medios de generación distribuida, que efectivamente tienen una regla administrativa. Ahora, si lo que queremos es revisar la regla administrativa de los medios de generación distribuida, se puede hacer, pero no es bueno legislar a la luz de esta contingencia, y la revisión también tiene que considerar cómo mejoramos el sistema de aquí hacia adelante, porque las reglas que el Estado de Chile le dio a los inversionistas existieron y se tomaron de buena fe y se financiaron, y el sistema financiero otorgó ese financiamiento también de buena fe. Ahora, lo que yo le he estado diciendo, estos $30.000 millones, es principalmente son más las empresas de generación que ganan sus contratos en licitaciones competitivas. Porque acuérdense que también el otro pilar de este proyecto es que quieren recaudar hasta $80 millones a través del impuesto a las empresas que generan, ¿verdad?, en base a energías fósiles, que también es un salto muy poco coherente con lo que veníamos conversando con el gobierno. La industria de generación, lo que nosotros hemos defendido, que el impuesto verde tiene que pasar a un sistema correctivo, que es lo que existe en el resto del mundo, que desincentiva el uso de estas energías en el sistema eléctrico. Camilo, pero ahora lo que el gobierno... ¿Perdón? No, perdón, termina la idea nomás. No, es que lo irónico de la propuesta del proyecto de ley es que va en contra de las políticas públicas del mismo gobierno establecido a través del Ministerio de Medio Ambiente, incluso de la misma política del pacto fiscal que el ministro Marcel anunció que quería establecer un impuesto verde, pero correctivo, como existe en el resto del mundo. Entonces, el proyecto tiene muchas deficiencias en su arquitectura. Como le dije, primero quiere recaudar y después quiere ver en qué ayudar. Va contra sus propias políticas públicas de medioambientales y financieras, y además distorsiona el sistema de contratos y de pagos. Y, insisto, si queremos ayudar a las familias, tenemos que tener un criterio de focalización. Es decir, 3 millones de familias, estamos hablando de alrededor de 12 millones de chilenos, y nosotros somos 19 millones. No conocemos ninguna otra política pública que tenga ese nivel de cobertura. El agua potable cubre 850.000 familias. Ya, o sea, igual, se me acabó el tiempo, pero raya para la suma. A mí lo que me parece de toda la exposición que ha señalado Camilo es que ustedes ponen en duda el cálculo y señalando que a través de la recaudación del IVA nada más ya habrían recursos suficientes entonces para cubrir buena parte de esta ampliación, y que por lo tanto todo el resto viene siendo una situación bien discutible desde el punto de vista tanto del cálculo como también del efecto que tiene en la estabilidad de las empresas. Más o menos resumiéndolo de una manera bien sencilla. No, Ramón, es que el que está innovando las reglas del juego es el gobierno. Por lo tanto, la carga de probar cuál es el número de familias focalizado con un buen ejercicio de gasto fiscal le corresponde al gobierno. Y hasta la fecha no lo ha aclarado. Y dos, una política pública primero tiene que financiarse a través del Sistema General de Tributación y no tratar de identificar a sectores o subsectores de la economía con gravámenes extraordinarios. Es decir, sino un contrafactual. El día de mañana, si ellos quisieran hacer una política pública de aumentar la cobertura de los radioescuchas a través de antenas públicas, vamos a grabar a todas las radios y a todas las televisiones de Chile para esa política. Eso no es una buena práctica tributaria, no es una buena práctica de política pública. Ellos tienen el derecho a fijar sus objetivos de cobertura, pero también tienen que ser responsables de identificar bien
cuáles son las familias y cuáles son los recursos públicos disponibles. Camilo, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. De todas maneras, comienza la discusión legislativa de este proyecto mañana, así que vamos a seguir hablando seguramente de todo este nuevo proyecto de ley. Muchas gracias al director ejecutivo de la